Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra materia y empezaremos hablando de un tema interesante e importante. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a retornar un poco a la anterior lección. Considero que es importante hablar de aspectos relativos a la convergencia. Muy importante. Entonces, se acordarán que habíamos mostrado unos esquemas, justamente estos que están acá. A ver, estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Ajustar texto arriba y abajo. Ahora sí. Se acordarán que aquí habíamos mostrado estos 4 gráficos donde dijimos que es posible, no, sino hay seguridad de convergencia cuando esto se cumple, es decir, esta relación de la derivada de la función de iteración cuando es menor a 1, pero cuando es mayor a 1 se dijo que hay divergencia. Entonces, queremos rápidamente analizar esta situación. En matemáticas hemos aprendido a que una gráfica muestra, pero no demuestra. Y vamos a ir a la demostración de esto y nos va a servir también para hablar de convergencia, de rapidez de convergencia. Entonces, veamos qué dice el teorema al respecto, que se muestra inmediatamente. Reducimos. ¿Ok? El teorema que demuestra esta condición de convergencia dice lo siguiente. Aquí está. Dice, el teorema de punto fijo o aproximaciones sucesivas converge si existe un número fijo m tal que el valor absoluto de la derivada ordinaria, primera derivada ordinaria, de la función de iteración es menor o igual a m
y m es menor a 1. Eso dice el teorema. Es decir, en clara alusión a este gráfico exclusivamente. Demostración. Si A es una raíz, entonces A es igual a G de A. Por eso decimos que también el método se llama de punto fijo. Es decir, vamos a la raíz y A es igual a G de A. Si nosotros ahora restamos, bueno, y además x sub n es igual a g de x sub n menos 1. De acuerdo a la deducción que hemos hecho del método. Restando miembro a miembro, tendremos que a menos x sub n es igual a g de a menos g de x sub n menos 1. Multiplicando el segundo miembro por 1, ya que este numerador es igual al denominador, y distribuyendo el valor a menos x sub n menos 1, distribuyendo este valor hacia afuera de la división y llevando este como valor que multiplica un simple reordenamiento, entonces tenemos la ecuación 2. A esta ecuación 2 en su segundo miembro, ecuación II o 2, aplicamos el teorema del valor principal para las derivadas. Teorema que hemos aprendido en cálculo. Varios teoremas hemos aprendido que son teoremas de uso común en matemáticas, como este que estamos observando acá, también el teorema del valor medio, el teorema del valor intermedio, en este caso el teorema del valor principal para las derivadas, que observamos aquí de manera gráfica. ¿Qué significa esta gráfica? En el punto x sub n menos 1, f de x sub n menos 1 de la curva, y el punto x sub n, f de x sub n, trazamos una secante. Si nosotros esta secante trasladamos paralelamente y hacemos tangente a la función, quiere decir que lo que estamos haciendo aquí es dividir este cateto opuesto entre este cateto adyacente que estamos mostrando aquí. Simplemente hay que cambiar G, F por G. ¿No es cierto? Nada más. Y por lo tanto, aquí hay un ángulo. O lo que es lo mismo, hay una tangente de este ángulo, que es precisamente igual a esta división de valores. Cateto opuesto, los F's o los G's, dividido entre el cateto adyacente. Y esa es una derivada. Y estamos diciendo ahora que esta derivada vamos a calcular en algún punto gamma sub n menos 1, que aquí nosotros estamos llamando E. Por lo tanto, el reemplazo de esta división por derivada es absolutamente válida, basados en el teorema del valor principal para las derivadas, donde, por supuesto, gamma sub n menos 1
es un valor que se encuentra entre A y X sub n menos 1, sin lugar a dudas. Ahora, en el desarrollo del método, X sub n igual a X sub n menos 1, vamos a generar una serie de valores. Varios valores hasta hallar A, que es la raíz. Si en ese desarrollo decimos que hay una serie también de derivadas, ese conjunto de derivadas va a tener un mínimo y un máximo. Queremos representar al mayor valor de esas derivadas con el nombre de m. También algo absolutamente válido. Y decimos, si m es el mayor valor de las derivadas de la función de iteración en todo el intervalo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n hasta a, entonces podemos reemplazar este valor de m en vez de la derivada generando la siguiente desigualdad. En vez de este g' voy a anotar m. Y como este es el mayor de todos, de todas las derivadas, entonces esto ya no se convierte o ya no mantiene su calidad de igualdad, sino de izquierda menor o igual a la derecha, ya que m es una derivada y es la derivada mayor a lo largo de todo el proceso de cálculo numérico. Entonces generamos la ecuación 4. Debidamente entendida, comprendida. De la misma manera, podemos efectuar la misma resta de principio, esta que hemos observado aquí, pero donde x sub n ahora es x sub n menos 1, o sea, un paso anterior a x sub n. Por lo tanto, x sub n menos 1 será igual a g de x sub n menos 2, por la naturaleza de este método. Entonces, vamos a restar de nuevo miembro a miembro. Vamos a decir a menos x sub n menos 1, g de a menos g de x sub n menos 2, y vamos a proceder igual que en las ecuaciones 2, 3 y 4. Y por lo tanto, a menos x sub n menos 1 va a ser menor o igual a m por a menos x sub n menos 2, de manera semejante a la ecuación número 4. Multiplicando ahora la ecuación 6 obtenida de la misma manera que se obtuvo la ecuación 4, multiplicando ambos miembros de esta desigualdad por m, aquí tendremos m por el valor absoluto, m por m, m cuadrado, por el valor absoluto a menos x sub n menos 2. El segundo miembro de la ecuación 4 es igual al primer miembro de la ecuación 6. Observen. Este miembro en la ecuación 4 es exactamente igual, este segundo miembro en la ecuación 4 es exactamente igual al primer miembro en la ecuación 6. Por lo tanto, podemos escribir la siguiente desigualdad. Decimos a menos x sub n de la ecuación 4 es menor o igual a m al cuadrado multiplicado por a por x sub n menos 2 con mayor razón. ¿No es cierto? Una conclusión absolutamente válida, ya que este miembro es exactamente igual a este miembro. Entonces estamos ahora
comparando esto con esto, este primer miembro con el segundo miembro, y decimos, este como primer miembro es menor o igual a m al cuadrado por a menos x sub n menos 2 con mayor razón. Procediendo de la misma forma de manera subsecuente, tendremos que a menos x sub n es menor o igual a m al cubo por a menos x sub n menos 3 con mayor razón. A menos x sub n es menor o igual a m a la cuarta por a menos x sub n menos 4 con mayor razón, y así sucesivamente hasta a menos x sub n menor o igual a m a la n multiplicado por a menos x sub 0. Se deduce esta desigualdad por inducción sobre n, utilizando el principio que hemos estado manejando, ¿no es cierto?, que se llama inducción. Entonces, ¿qué sucede ahora? Si m es menor a 1 y n es grande, fíjense, m menor a 1 y n grande, entonces este valor tiende a 0, ya que este valor es menor a 0. Por lo tanto, la convergencia no depende del valor inicial asumido x sub 0. No depende del valor inicial x sub 0. En realidad depende de m. Si m es menor a 1, entonces el segundo miembro tiende a 0. Y eso significa convergencia, que está explicado de manera mediante conceptos matemáticos aquí. De esa manera hemos demostrado esta desigualdad. Una demostración matemática bastante sencilla, que dice simplemente que en el cálculo de esta secuencia de valores, en el momento en que hay convergencia a A, esta convergencia depende de la derivada de la función de iteración, que siendo menor o igual a m y m menor a 1, entonces está garantizada la convergencia. Bien, en nuestros conocimientos de matemáticas y nuestra experiencia adquirida, pues los teoremas son fundamentales, y su demostración con mayor razón, para asumir ciertas condiciones y ciertas decisiones, como la que hemos demostrado acá. Y por lo tanto, este esquema es perfectamente válido. Y queda para ustedes la demostración de este otro esquema. Queda para ustedes la demostración de este otro esquema, también de convergencia. Dejamos eso para trabajo individual de cada uno de ustedes. Muy bien. Vamos a ir ahora a un segundo escenario importante en esta misma temática, que dice aceleración de la convergencia para iteración de punto fijo. Pero ¿por qué queremos acelerar la convergencia?
queremos acelerar la convergencia, o sea, hacerla más rápida, basados en esta hipótesis, que dice, la secuencia de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub n más 1, hasta epsilon, generada a partir de x sub 0, mediante la ecuación de recurrencia 26'. ¿Dónde está eso? ¿Cuál es la 26'? Pues la que conocemos perfectamente, y es esta. Es esta. Generada por la ecuación 26'. Cuando converge, lo hace linealmente. Es decir, el error E sub n más 1 es igual a un coeficiente, a un factor constante, multiplicado por E sub n. Entonces, esta convergencia que es muy lenta, ya que es lineal, queremos acelerarla. Queremos acelerarla. ¿Y dónde está el ejemplo de ese escenario? Está aquí. Aquí hemos puesto puntos suspensivos. No sabemos cuántas, ahorita no sé cuántas veces hay que hacer este proceso, pero son varias veces hasta llegar a esta exactitud. Aquí apenas hemos llegado a menos 0,7130 y queremos llegar a menos 0,7071, etcétera. Entonces aquí hay varias iteraciones a realizar y eso queremos agilizar, que sea más rápida. Por eso nuestro título dice aceleración de la convergencia para iteración de punto fijo. Bien, quisiera preguntarles si lo hecho hasta este momento se entiende y además se entiende perfectamente el significado de este último subtítulo al que ahora vamos a encarar, nos vamos a poner a analizar y desarrollar. ¿Alguna dificultad hasta acá? ¿Está todo entendido? Bueno, todos callados, se supone que sí, que está todo entendido. Y ahora queremos desarrollar, enfrentar este propósito, es decir, acelerar la convergencia para este método de iteración de punto fijo. Seguidamente se procederá a analizar la rapidez de convergencia de la iteración de punto fijo y se mostrará cuánta información relativa a la convergencia puede usarse a veces para acelerar la convergencia. Suponer que g de x es continuamente diferenciable y que partiendo de algún x sub 0, la secuencia de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3 generada por la función de iteración converge a algún punto epsilon. En este contexto, la diferencia entre epsilon que se encuentra por acá, vamos a ponerle una coma y ahí vamos a escribir epsilon para que se entienda perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Aquí está epsilon. ¿Listo? Suponer que g de x es continuamente diferenciable y que partiendo de algún valor x sub 0, la secuencia de valores, así como estamos observando, generada por la función de iteración, converge a algún punto epsilon que estamos mostrando acá. La diferencia entre epsilon
Y cualquier valor X vamos a llamar error. Y vamos a llamar a esto error absoluto. Es decir, epsilon menos X sub n más 1 será igual a E sub n más 1. Error absoluto. Si nosotros reemplazamos epsilon por g de epsilon, el punto fijo, y x sub n más 1 por g de x sub n, el corchete este que es absolutamente válido, y multiplicamos por 1, que es epsilon menos x sub n dividido entre epsilon menos x sub n. Podemos proceder igual que en la demostración del teorema, diciendo que este corchete dividido entre este denominador es una derivada, aplicando el teorema del valor principal para las derivadas y observando que el numerador es igual a E sub n, epsilon menos x sub n. Entonces, tenemos este escenario, estas igualdades absolutamente válidas, ¿verdad? Absolutamente válidas. Entonces decimos, E sub n más 1 igual a epsilon menos x sub n más 1 igual a g', la derivada de la función de iteración en algún punto rho sub n por E sub n, para algún valor rho sub n que se encuentra entre epsilon y x sub n, con n que varía de esta manera. Como el límite, ahora empezamos nuestro análisis en base a la ecuación 29. Como el límite de x sub n es epsilon cuando n es grande, he puesto infinito. No vamos a llegar a infinito, desde luego. Simplemente el límite de x sub n cuando n es grande es epsilon. No hay más donde perderse. Hasta aquí se llega y punto. El límite es epsilon. Se sigue entonces que el límite de rho sub n es también epsilon, se supone, ¿no es cierto? El límite cuando n tiende a grande de g' en rho sub n, por supuesto que es g' en epsilon. Epsilon es el punto fijo. Si yo quiero quitar la operación de límite, voy a decir g' en rho sub n será igual a g' en epsilon más menos un valor pequeño e mayúscula sub n. Aquí me doy cuenta perfectamente el significado de la operación de límite o de la aplicación del concepto de límite. G' en rho sub n no es exactamente igual a G' en epsilon, no es exactamente igual. Le falta algo o le sobra algo. Y a ese valor que le falta o le sobra le estamos llamando en mayúscula sub n. En consecuencia, en la ecuación 29 vamos a reemplazar el segundo miembro de la ecuación 29', algo absolutamente válido también. Entonces diremos que E sub n más 1 es igual a G' en epsilon multiplicado por E sub n más, si le falta, por eso decimos más, y sería menos si le sobra, E sub E mayúscula sub n por E sub n. Un simple reemplazo de este término en vez de G' en rho sub n. Un simple reemplazo que nos provoca la ecuación número 30.
donde el límite de E sub n, por supuesto que es 0. Mientras más nos acercamos a epsilon, el valor de E sub n se acercará a 0. Por tanto, si la derivada de la función de iteración es diferente de 0, entonces para n suficientemente grande, E sub n más 1 será muy aproximadamente igual a G' en epsilon por E sub n. No será igual, pero muy aproximadamente igual, porque estamos diciendo que esto tiende a 0. Entonces, la ecuación 31 es absolutamente válida desde nuestra visión y esta decisión sobre la ecuación número 30. Y G' en epsilon es una constante. Es la derivada de la función de iteración. Es la derivada de la función de iteración. Está. La derivada de la función de iteración en epsilon. Es decir, cuando he llegado al final de mi proceso numérico de cálculo. Entonces, G' en epsilon es una constante. Indudablemente que sí. Y aquí demostramos que E sub n más 1 es muy aproximadamente igual a una constante, que es esta derivada multiplicada por E sub n. Y esto quiere decir que la convergencia es lineal. Para acordarnos, decimos, si se cumple que E sub n más 1, primer miembro, es más o menos igual o aproximadamente igual a B por E sub n al cuadrado, por lo tanto la convergencia es cuadrática. Entonces, hemos demostrado de que la convergencia es lineal. Esta hipótesis ahora está demostrada. Ya no queda como hipótesis, queda como un teorema demostrado. Esto que está en negrilla. Y ahora vamos a aprovechar de esta demostración diciendo, concluyendo de que significa una convergencia lineal, vamos a tratar de acelerar esa convergencia. Explicación, comentario, o sea que el error E sub n más 1 en el intervalo de orden n más 1 depende más o menos linealmente del error E sub n del iterado de orden n. Por lo tanto, decimos que x sub 0, x sub 1, etc., la secuencia de estos valores es una secuencia linealmente convergente a epsilon. ¿Está entendido, jóvenes? Para hacer análisis numérico, no hay necesidad de grandes conocimientos de matemáticas. Lo hecho entre álgebra y cálculo por ustedes, 5 materias, es absolutamente suficiente para lo que estamos viendo hasta este momento. Y será suficiente para todo lo que veamos hacia adelante, excepto en ecuaciones diferenciales, donde hay necesidad de algunos conocimientos adicionales. Eso lo veremos un poco más adelante. Hasta este momento, nuestros conocimientos de matemáticas son suficientes para poder entender esto, excepto no se haya entendido, excepto tengan alguna duda que me gustaría escuchar en este momento. ¿Está todo entendido? Mucho buen día. ¿Está todo claro, jóvenes? Sí, todo claro, inicio. Muy bien. Seguimos adelante. A partir
de esta demostración, ahora vamos a desarrollar un algoritmo que acelere la convergencia, que no es nada difícil. Y vamos a partir, por supuesto, de la ecuación 29, que ya es una ecuación perfectamente conocida por nosotros. Ahora observamos que podemos resolver la ecuación 29 para epsilon. Es decir, queremos despejar en la ecuación 29, en esta ecuación, queremos despejar epsilon. Para ello, hacemos este producto y el primer sumando llevamos al primer miembro con signo negativo, obviamente, y este va a ir con signo positivo al segundo miembro. Y en esta nueva ecuación, lo que vamos a hacer es sumar y restar x sub n. Aquí está x sub n positivo, o sea, 1 por x sub n positivo, y aquí tenemos x sub n negativo, teniendo en cuenta que este término es el producto de g' por rho sub n por x sub n. Ustedes fíjense cuán importante, por lo tanto, es el uso de esta actividad matemática, ¿no es cierto?, que son los artificios matemáticos. Sumar y restar el mismo valor. Artificio matemático sumamente importante. Sumamente importante. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a traer este paréntesis, estos valores entre paréntesis que multiplican, a dividir. Este paréntesis es exactamente igual a este corchete. Entonces va a quedar solamente x sub n. Pero la diferencia entre x sub n más 1 menos x sub n debemos dividir entre este paréntesis, que es 1 menos g' por g' en rho sub n. Entonces, de esa manera hemos generado la ecuación 34, que es muy interesante. Esta ecuación 34 es muy interesante, que nos dice el valor de epsilon es posible calcular como una fórmula matemática a la derecha si conociéramos la derivada de la función de iteración en rho sub n. Bueno, lindo sería, ¿no?, conocer rho sub n. No conocemos. Por lo tanto, esta ecuación 34 es una fórmula válida, pero es una fórmula no utilizable, porque rho sub n no conocemos. Entonces, viene un paso importante para poder despejar este inconveniente. Dice, por supuesto no conocemos rho g' en rho sub n, pero sabemos que la razón r sub n se puede calcular. Pero sabemos que la razón r sub n se puede calcular. Va a ser igual a x sub n más 1 menos x sub n dividido entre x sub n menos x sub n menos 1. A esta división le vamos a llamar r sub n. Nos estamos inventando r sub n. En estas condiciones, x sub n más 1 es igual a g de x sub n. Y x sub n es igual a g de x sub n menos 1. Dividido entre x sub n y x sub n menos 1. A esta división le aplicamos el teorema del valor principal para las derivadas, que todos ya sabemos.
y que va a ser igual a la derivada, a la primera derivada ordinaria de la función de iteración en gamma sub n. Por supuesto, diferente a rho sub n. Pero, al fin de cuentas, derivada. Derivada. Entonces, por un razonamiento sencillo, sabemos ahora que R sub n es igual a la primera derivada ordinaria de la función g en gamma sub n. ¿Dónde calculamos esta derivada? Para algún gamma sub n que se encuentra entre x sub n y x sub n menos 1. Eso dice nuestra división de valores, por el teorema del valor principal para las derivadas. Por lo tanto, para un n, para un valor bastante grande de n, escuchen esto, por lo tanto, para un valor bastante grande de n, tenemos que todas esas derivadas son aproximadamente iguales entre sí. R sub n, que es igual a g' en gamma sub n, es muy aproximadamente igual a g' en el punto fijo y muy aproximadamente igual a g' en rho sub n. Entonces, en vez de este valor de g' en rho sub n, podemos reemplazar por R sub n, ya que estas derivadas son aproximadamente iguales cuando n es bastante grande. Luego, si nosotros reemplazamos g' en rho sub n por R sub n, de acuerdo a las relaciones 36, entonces, en rigor de verdad, lo que está a la derecha, donde hemos reemplazado g' en rho sub n por R sub n, lo que está a la derecha ya no va a ser igual a epsilon. Matemáticamente no es igual. Pero podemos decir que este valor a la izquierda va a ser x sub n con un distintivo. Con toda razón, le estamos bautizando, le estamos dando nombre, ¿no es cierto?, al resultado de las operaciones en el segundo miembro, donde ya sabemos que R sub n es igual a este valor. Y aquí aparece una hipótesis. No es que aparece, sino que planteamos una hipótesis que dice, como hipótesis, este valor nuevo, x sub n con distintivo, será una mejor aproximación a epsilon que x sub n o x sub n más 1. Con esta hipótesis, ¿qué estamos queriendo decir? Estamos queriendo decir que las ecuaciones dadas por 37 aceleran el proceso de convergencia, donde todo lo que es derecha, incluido R sub n, está calculado en base a x sub n menos 1, x sub n y x sub n más 1, más ningún otro valor. Más ningún otro valor. Entonces, lo que estábamos haciendo aquí, generando estos valores, hemos acelerado en base a valores que se encuentran dentro la misma sucesión, que son x sub n menos 1, x sub n y x sub n más 1. Hemos acelerado. O dicho de otra manera, hemos generado un nuevo método. Acelerar es nuevo método. Entonces, esto queda como hipótesis.
Alguien dirá, con toda razón, ¿y esa hipótesis podemos transformar en teorema y luego demostrar? La respuesta es, ese tema no es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la ecuación que estamos resolviendo, que es f de x igual a 0, a partir de la cual hemos generado la función de iteración g de x, pueden ser funciones que tienen o que contienen cualquier función primitiva. Pueden contener senos, cosenos, potencias, pueden contener funciones logarítmicas, logaritmo neperiano, logaritmo vulgar, e elevado a cualquier valor x, al cuadrado, lo que sea. Entonces, f de x y g de x pueden ser funciones bastante complejas y por lo tanto la demostración de esta hipótesis en esas circunstancias no es muy sencillo, no es muy sencilla esa demostración, pero sí podemos ver gráficamente sin tratar de demostrar. Dice, esto también puede ser visto gráficamente, retrasando el argumento que nos llevó a obtener la ecuación 37, ¿cómo? Simplemente tomamos la ecuación 37 y este denominador llevamos al primer miembro, haciendo las operaciones algebraicas respectivas. Y de esa manera generamos la ecuación 38. Muy bien, realizamos la multiplicación de este valor o de este binomio, de estos paréntesis, por estos paréntesis. Esto por esto. Y a partir de eso generamos la ecuación 39. Un poco de álgebra. Luego despejamos x sub n con distintivo. X sub n más 1 pasa al segundo miembro, que es igual a g de x sub n, y r sub n queda multiplicado por este binomio de valores, que es x sub n con distintivo menos x sub n. Entonces, a partir de la ecuación 37, hemos generado la ecuación 41 sin mayores inconvenientes. Y aquí viene ahora un párrafo sumamente importante en interpretación de la ecuación 41. En interpretación de la ecuación 41. Cuando la ecuación 41 transformamos en la ecuación de una recta. Todos hemos aprendido recta y otras y otras funciones, ¿verdad? En geometría analítica se estudia la recta, ¿verdad? Se estudia parábola, hipérbola, elipse, ¿verdad? Que son funciones sumamente importantes e interesantes que se hacen uso en la solución de diferentes ecuaciones diferenciales. Son lugares geométricos de uso importante. Y en este caso, el lugar geométrico es una recta, ya que la ecuación 41 hemos reemplazado por la ecuación 42, convirtiendo 41 en una recta. Dice este párrafo que les decía sumamente importante. Dice, puesto que x sub n con distintivo
es el punto fijo de la línea recta. Ya sabemos qué es punto fijo. Ya sabemos el concepto de punto fijo. Puesto que x sub n con distintivo es el punto fijo de la línea recta, S de x en estas circunstancias es la secante a la función de iteración g de x a través de dos puntos, este y este. Fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. S de x es la secante a la función de iteración a través de x sub n, g de x sub n, punto, x sub n menos 1, g de x sub n menos 1, el otro punto. Sobre esta base, si ahora la pendiente de g de x varía poco entre x sub n menos 1 y x sub n, es decir, si g de x es aproximadamente una línea recta entre x sub n menos 1 y x sub n, entonces la secante S de x es una mejor aproximación a g de x en ese intervalo. Por lo tanto, el punto fijo x sub n con distintivo de la secante es una mejor aproximación al punto fijo epsilon de g de x. Este párrafo que empieza en dos palabras, puesto que, y termina acá, nos está mostrando un párrafo que hay que escribir como gráfico, si acaso hemos entendido perfectamente lo que está aquí, que de principio no es muy fácil, debo reconocer. La interpretación desde las palabras puesto que hasta punto fijo es epsilon de g de x, todo esto es una representación gráfica de el método que hemos generado, que se llama ecuación 37. ¿Cuál es esa representación gráfica? Es esto que viene después. Esta es la representación gráfica de todo este concepto que está anotado aquí. Entonces, esta es la recta y igual a x, esta es la recta S de x, el punto fijo x con distintivo está aquí, y la solución a la ecuación no lineal está en rojo, y los puntos x sub n menos 1, x sub n y x sub n más 1 son los que se muestran acá. Y la pregunta inmediata es, ¿acaso x con distintivo no está más cerca a epsilon, que no he podido escribir aquí como epsilon, sino como e? ¿Este punto acaso no está más cerca a la raíz que x sub n menos 1, x sub n y x sub n más 1? Por supuesto que está más cerca. Y por lo tanto, hemos acelerado el procedimiento. Y esta ecuación 37, con su respectiva hipótesis, ahora está mostrada en esta gráfica, que no demuestra, indudablemente, que sí nos muestra de que la ecuación 37 es un procedimiento de aceleración. Y será un procedimiento de aceleración aún mayor cuando nosotros reemplazamos x sub n por x sub n más 1, ya que x sub n más 1 está más cerca que x sub n a la raíz. Entonces,
La ecuación 37 vamos a transformar en ecuación 44, reemplazando a x sub n por x sub n más 1. Y en el segundo miembro, utilizando el mismo valor r sub n, pero como r sub n elevado a la menos 1. Entonces, para fines prácticos, ya no utilizamos la ecuación 37. Ya no. Utilizamos la ecuación 44. Esta, que es un algoritmo de aceleración, donde la condición de convergencia hay que saber plantearla. Dice, en esta ecuación que considera el divisor cuya magnitud es mayor que 1 menos r sub n. Si esta magnitud es mayor, el valor de corrección es menor y por lo tanto la aceleración es mucho más rápida. Eso quiere decir este comentario acá, que considera el divisor r sub n a la menos 1, cuya magnitud es mayor que 1 menos r sub n que está aquí en la ecuación 37. Y por lo tanto, la aceleración es aún mayor, más rápida. Teniendo en cuenta además que x sub n más 1 está más cerca que x sub n a la raíz e de este nuevo procedimiento. El proceso de derivar de una secuencia que converge linealmente a una secuencia que converge más rápidamente mediante la ecuación 44, esta es esa secuencia que converge más rápidamente, se denomina método de Aiken de segundo orden delta cuadrado. O sea, le estamos dando a 44 forma, una forma algorítmica, introduciendo el concepto de delta cuadrado, utilizando las siguientes abreviaciones o nueva nomenclatura, que dice x sub k más 1 menos x sub k, delta mayúscula x sub k. Una nomenclatura sencilla. Delta x sub k más 1 menos delta x sub k, delta cuadrado de x sub k. Si nosotros reemplazamos esta nueva nomenclatura en la ecuación 44, entonces vamos a generar esta nueva ecuación de recurrencia, utilizando deltas ahora, que han sido definidos de esta manera. X sub n con asterisco igual a x sub n más 1 menos delta x sub n al cuadrado dividido entre el delta cuadrado de x sub n menos 1. Por supuesto que el numerador es diferente al denominador, ya que este es delta x sub n al cuadrado y este es delta cuadrado de x sub n menos 1. Entonces, podemos escribir el algoritmo correspondiente de la siguiente manera. Este es el algoritmo ahora de Aitken de segundo orden, aprovechando la ecuación 44 e introduciendo esta nomenclatura. Entonces, basados en la ecuación 45, escribimos el algoritmo que se llama método de Aitken de segundo orden delta cuadrado. Dado una función de iteración g de x y un punto de inicio x sub 0, entonces entrar al proceso iterativo, donde x sub n más 1 es igual a g de x sub n. Como n es 0, este es el valor que interviene. X sub n menos 2, conocido ya x sub n menos 1. Delta x sub n, ya sabemos.
aquí está. Y delta cuadrado de x sub n menos 1, aquí está. Entonces, podemos generar ahora la ecuación 45. Ahí está. Listo, ya está nuestro algoritmo. Bien sencillito. Operaciones aritméticas muy sencillas. Ahora viene el tema de la convergencia, que dice, dada la secuencia de valores x sub 0, x sub 1, que converge a épsilon, calcular las secuencias x sub 1, x sub 2, todos con distintivo, mediante la fórmula de recurrencia 45, que está aquí adentro. Esta, que está aquí adentro. Y aquí viene la condición de convergencia, que es lo más importante, ya que el algoritmo es conocido. Si a partir de una cierta iteración késima, nos estamos refiriendo a este proceso, la secuencia de delta x sub k entre delta x sub k menos 1, delta x sub k más 1 entre delta x sub k, delta x sub k más 2 entre delta x sub k más 1 y así sucesivamente, de relaciones diferenciales, es aproximadamente constante. Una maravilla, ¿no? Si estas relaciones diferenciales es aproximadamente constante, entonces se puede asumir que x sub k con asterisco es una mejor aproximación a épsilon que x sub k más 1. En particular, x sub n menos x sub n más 1, este con distintivo. Entonces, es entonces una buena estimación del error épsilon menos x sub n más 1. Que hemos generado un nuevo método y hemos establecido su condición de convergencia, porque ese es uno de los temas importantes cuando desarrollamos un algoritmo. Nosotros decimos hasta satisfacer una condición, pero aquí estamos estableciendo claramente cuál va a ser esa condición. Relaciones diferenciales aproximadamente constantes. Y con eso tenemos un método absolutamente válido para resolver ecuaciones no lineales, aprovechando el concepto de error. Aprovechando el concepto de error absoluto, E minúscula sub n o E minúscula sub n más 1. ¿Está entendido, queridos jóvenes? Hemos complementado la lección anterior. Yo estaba queriendo obviar esta parte, pero de ayer a hoy he pensado un poco, he dicho, es importante para el estudiante conocer estos aspectos, muy importante, de tal manera que ustedes tengan una figura completa, matemática y práctica de lo que significa convergencia. En consecuencia, análisis numérico comprende algunos aspectos que podemos redondear en este momento. Comprende la elaboración de metodologías de solución para diferentes problemas, como mediante algoritmos. Y si hay algoritmo, hay diagrama de flujo o hay pseudocódigo.
podemos decir que esta es una especie de pseudocódigo. Por supuesto que sí. Y si hay pseudocódigo, hay código. Lenguaje de programación no importa, cualquiera. Incluso HP, tal como preguntaba Joseph Kelly ayer, incluso HP. Segundo, con uso de conceptos matemáticos, uso de series, del principio de la inducción matemática y el uso de los artificios matemáticos. Demostración de teoremas. Por supuesto que sí. Hemos visto hoy en la mañana al menos un teorema. Cuando se puede, elaboración de un gráfico representativo de algún método. ¿Cuál es este? Aquí está. ¿No es cierto? Aquí hay una representación gráfica de un método. Aquí también hay una representación gráfica de algún método. Aquí está. Todos estos son método de aproximaciones sucesivas o método de punto fijo. Dos con convergencia, dos con divergencia. Y, por supuesto, el uso de estos conceptos, de estos métodos, en la resolución de ejercicios prácticos, como este que estamos viendo aquí, o la resolución de problemas. Aquí el ejercicio dice, hállese la raíz cuadrada, y no hay necesidad de la tecla que tenemos en nuestra calculadora, solamente un proceso de cálculo aritmético. Y listo, ya hay solución a la raíz cuadrada. Y finalmente, la solución de problemas, como el área mínima para el albergar algún líquido, como es el caso del tronco, del cono tronco, del truncado, perdón, del cono invertido, ¿verdad? De la máxima longitud de escalera, que son problemas netamente matemáticos. Ahora, existen problemas dentro de la ingeniería civil que se transforman en ecuaciones de esta naturaleza, como la ecuación 28. Por supuesto que hay problemas en la ingeniería estructural. Por supuesto que hay problemas. Que como ustedes todavía no saben de estructuras hiperestáticas especiales, pero ya saben los mecanismos de resolver, ¿no es cierto? Que si algún docente en un nivel superior les dice, a ver, aprenderemos algo más fuera de los simuladores estructurales, las cajas negras, aprenderemos algo más de ingeniería estructural, utilizando conceptos y mecanismos del cálculo numérico. Entonces, estas herramientas que estamos aprendiendo son pues herramientas fundamentales e importantes. Muy bien, dejamos aquí y este párrafo, por favor, lean junto con el gráfico. Este párrafo dice exactamente lo que está anotado en este gráfico. A partir de este párrafo, deberíamos estar en condiciones, por lo tanto, de dibujar este gráfico. No lo hacemos, no hacemos el análisis, pero vuestra interpretación va a ser sumamente sencilla. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Todo claro, Inge. Muy bien, todo claro.
considero que todo absolutamente claro. Solo que falta práctica, dedicarse a estas cosas, es decir, a utilizar las matemáticas para poder generar un conocimiento un tanto diferente a aquello que ustedes han aprendido en cálculo 1, 2, 3 y álgebra 1, 2. O sea, el uso de los mismos conceptos, pero con un objetivo un tanto diferente, un objetivo práctico. Yo digo siempre, las matemáticas no solo son, ni solo deben ser una criba vibradora, un sedazo, donde el grano grueso queda, el grano fino pasa. No tiene que ser solo un sedazo, para que el grano grueso que no pasa repita la materia de matemáticas. Tiene que ser una matemática que sirva para resolver problemas. Y cuando esos problemas se resuelven con un lenguaje de programación, mejor todavía, mejor todavía. Porque de todo lo que estamos haciendo, se puede hacer una página web. Se puede hacer una página web. No es difícil, pero hay que ponerle el esfuerzo. Generar la página web para que el estudiante tenga una herramienta en línea para que pueda resolver sus problemas de carácter general y tener una especie de herramienta de cálculo en línea, en Internet. Muy bien, terminamos esta parte y vamos a pasar a una nueva lección. A una nueva lección. Excepto haya alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No hay. Vamos a una próxima lección en nuestra materia. Aquí vamos. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, es algo que ustedes han estudiado en álgebra 2, pero con algunas limitaciones. Han utilizado algunos de estos métodos. Eliminación de Gauss, con seguridad, Gauss-Jordan también, tal vez descomposición LU, Cholesky no creo, Jacobi tampoco y Gauss-Seidel tampoco. Esta es una lección donde hay muchísimos métodos para resolver un sistema de ecuaciones lineales AX igual a B. Pero no estamos hablando de un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones, 4 incógnitas o 5, como ustedes han hecho en la materia de álgebra 2. Estamos hablando de sistemas de ecuaciones donde la matriz A fácilmente puede ser de 100 filas y 100 columnas. Es decir, una matriz donde en A existen 10.000 elementos, 100%. O una matriz donde A tiene 1.000 filas y 1.000 columnas. Es decir, dentro de A existen 1.000.000 de elementos. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde existen ese tipo de matrices? Por supuesto que hay. Por supuesto que hay. ¿Y dónde hay? En el cálculo estructural de edificios. Puede haber fácilmente una matriz de 1.000 por 1.000. 1.000 por 1.000.
¿Y cuáles son las incógnitas X? Las incógnitas X son los desplazamientos y las deformaciones angulares en los nudos de la estructura. En estructuras que han hecho ustedes hasta este momento. Estructuras isostáticas, ¿verdad? Pero todavía falta mucho para ustedes. Y la base de las estructuras hiperestáticas será la resistencia de materiales. Y después vendrá estructuras hiperestáticas en el séptimo semestre. Y ahí ustedes estarán observando que existen métodos matriciales para calcular los esfuerzos en las estructuras. Y por lo tanto, esta es una matriz y las soluciones matriciales son las que se plantean y se utilizan. Donde las ecuaciones, el sistema de ecuaciones ya no es como el que ustedes han resuelto. Yo no voy a creer de que hayan resuelto, por ejemplo, un sistema de 10 ecuaciones con 10 ecuaciones o con 10 incógnitas. ¿Han resuelto un sistema de 10 por 10? ¿Han resuelto 10 por 10? ¿Qué dice Mateo Agustín? ¿Han resuelto 10 por 10 en álgebra 2? No, Inge. Imagínense, 10 por 10 es nada. Les estoy hablando de un sistema de ecuaciones de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas. Entonces, ¿cómo no aprender en esta materia a resolver un sistema de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas? ¿O no les parece importante? Bien, los métodos que se estudian son los métodos directos de resolución, cuyo contenido mínimo es esto, porque no son los únicos métodos, existen muchos otros más, siendo el más utilizado el método de la eliminación de Gauss. El de Gauss-Jordan, descomposición LU, método de Cholesky, método modificado de Cholesky, los más utilizados, sí. Y dentro de los métodos iterativos, el método de Jacobi y el método de Gauss. Eso es. Bueno, lamento que estemos a 7 minutos de la conclusión de nuestra clase, pero el tiempo es así. El tiempo es así, avanza inexorablemente y apenas vamos a plantear eliminación de Gauss. ¿Qué dice? Dice, el planteamiento del problema dice, resolver el sistema de ecuaciones AXB. El método de la eliminación de Gauss establece que la solución al sistema de ecuaciones es posible si la ecuación original está, se transforma a un sistema de ecuaciones equivalente de la siguiente manera. Sistema original, sistema de ecuaciones equivalente A' por X igual a B'. Tal es que la matriz A' es una matriz triangular superior y por lo tanto, seguidamente aplicaremos aquello que se denomina el algoritmo de sustitución atrás o sustitución regresiva. Entonces, existen dos algoritmos. El primero, el algoritmo de la eliminación de Gauss, que transforma el sistema original en un sistema equivalente. Y siendo que el sistema equivalente representa A' matriz triangular superior, entonces podemos aplicar el algoritmo de sustitución atrás para resolver el sistema de ecuaciones, sea de 5 por 5, de 10 por 10, de 100 por 100 o de 1000 por 1000, no importa. Consecuentemente, para obtener el sistema de ecuaciones equivalente, aplicaremos las operaciones elementales entre filas que ustedes han aprendido. Y para garantizar que no se introduzcan errores de redondeo, aplicaremos el proceso que se denomina pivotaje simple, tan conocido en este tipo de soluciones automatizadas, principalmente
cuando resolvemos sistemas de ecuaciones lineales de tamaños relativamente grandes. Por ejemplo, en la resolución de estructuras aporticadas planas o en el espacio, sea este mediante el método matricial de rigidez o la aplicación del método de elementos finitos, que está por aprender por ustedes a partir del semestre séptimo hacia adelante. Entonces, ¿qué significa este concepto? Significa sistema original, así como está, y sistema equivalente, con todos los valores por debajo de la diagonal iguales a 0. Un sistema equivalente. Y por lo tanto, ¿qué dice el algoritmo al respecto? Bien sencillo el algoritmo. ¿Ves? ¿Dónde está? No quiere venir por acá. Eso. 1, 2, 3. Dice, ¿qué dice el algoritmo? Dice, leer nuestros datos, el número de filas y columnas de la matriz es cuadrada, suficiente n, el vector de términos independientes, realizar el pivotaje simple, explicaremos de qué se trata, obtener m, el valor que transforma en 0 este término que está por debajo de A11, transformar todos los que están en la matriz A y el vector B, obtener un nuevo valor de m para la siguiente fila, un nuevo valor de m para la siguiente fila. Luego tenemos el sistema equivalente, que estamos observando acá. Aplicamos el algoritmo de sustitución atrás, e inmediatamente calculamos las incógnitas. Para ello que aplicamos las operaciones elementales entre filas. Son 3. Multiplicar una fila de la matriz A y el único elemento de B ubicado en la misma fila por un número cualesquiera. 2. Hacer lo mismo, multiplicar una fila de la matriz A y el elemento único de B ubicado en la misma fila por un número cualesquiera y sumar o restar otra fila. Y finalmente, el intercambio de filas. Antes de efectuar la eliminación de la primera columna, excepto la porción A11, que se convierte en el elemento pivote, es decir, el valor divisor, se deberá proceder a ubicar en dicha posición el elemento de mayor valor absoluto de la columna y luego proceder a transformar en 0 los elementos por debajo del pivote y todos los elementos de fila se transformarán en aplicación de la segunda operación elemental entre filas, haciendo la misma operación con los elementos del vector B. Este proceso se efectúa luego pasando a la segunda fila y así sucesivamente a lo largo de la matriz A y el vector B, proceso que en los textos de álgebra lineal se denomina reducción de Gauss con pivotaje. Aquí hemos dicho en términos muy básicos y generales qué debemos hacer. Aquí vamos a mostrar ahora el algoritmo un poco más completo. Que dice de esta manera. Este es el algoritmo descriptivo del método de eliminación de Gauss y sustitución atrás. Por favor, hagan su captura de pantalla de esto y mañana vamos a aplicar este algoritmo descriptivo en el planteamiento del método de la eliminación de Gauss y luego vamos a plantear su correspondiente diagrama de flujo, secuencia de cálculo. Aquí termino la clase. Espero que haya sido una clase fructífera
Y quiero preguntarles cómo andamos con la práctica número 1. ¿Qué dificultades tenemos? La entrega es la siguiente semana y mañana voy a plantear la práctica número 2 con los temas de el capítulo 2 y el capítulo 3, porque ahora estamos en el capítulo 4. ¿Tienen alguna consulta respecto de la práctica? Inge, disculpe, ¿la práctica va a ser entregada para el examen? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo andamos con el programa? Les había dicho que el programa de Euler les iba a otorgar. ¿Les he dado el programa? No. Método de Euler. No estoy seguro. De todas maneras, ese programa hemos visto, pero creo que no le han dado la importancia necesaria que sirve para poder resolver automatizadamente la práctica número 1. Mañana a principio de clases, antes de observar eliminación de Gauss, les voy a presentar nuevamente ese programa para que no haya necesidad de que ustedes se estén programando y simplemente lo utilicen. Y para eso necesitan instalar el lenguaje MATLAB en vuestra laptop, en vuestra computadora. Los que no tienen instalado, hoy tienen toda la tarde para ir a instalar MATLAB. Y también háganse instalar el Delphi versión 7. Delphi versión 7. ¿Está todo claro? Sí, Inge. Muy bien. Estudien, tienen una buena bibliografía. Algunos les gusta tener el libro físicamente. A mí me gusta tener el libro físicamente porque ya me cansa ver pantalla. Ya ando bastante estresado viendo pantalla. Entonces me gusta tener el libro en mis manos. Una edición antigua, pero que sirve, de análisis numérico de los autores Burden y Douglas Faires, también está en la librería La Económica, en la calle Sucre, entre 16 de julio y Oquendo. Los que quieren pueden sacarse fotocopias de algunas páginas o de todo el libro. He dejado allá una edición un poco antigua que obviamente sirve. Por supuesto que sirve. Y si no estuviera, tal vez lo han vendido esa copia, esa fotocopia, me avisan. Voy a llevar una copia el día de mañana en la tarde. Muy buenos días, jóvenes. Estudien, por favor. Buen día, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Inge, disculpe, cualquier duda respecto a la práctica, ¿cómo le haríamos saber o cómo podría hablar? Hoy día tenían que traerme, pues, por supuesto. Cada día estamos en clases. Primera cosa, en la clase, preguntas. Por supuesto que sí. Todo depende de ustedes, estoy a disposición. Mañana a primera hora, preguntas respecto de la práctica. Primero va a haber preguntas, luego les voy a pasar el programa de la aproximación de Euler ¿cómo se llama? En MATLAB, y ese programa lo van a instalar en un par de minutos y lo van a poder utilizar.
¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, Inge, muchas gracias. Ok. Hasta mañana. Muy buenos días. Hasta luego, Inge.